Hola mundo y hola comunidad de historias de terror de la internet. Mi nombre es Fernando Palacios del canal Historias de Espantos por Fernando Palacios. Y hoy me complace estar con ustedes siendo parte de la celebración del aniversario de este que es su canal, Historias de Terror de la Internet, donde junto con mi amigo Gustavo narraremos sucesos de brujería acontecidos en el bello estado de Veracruz. Bueno, siendo más específico, en Catemaco, un lugar lleno de magia y misterio. Así que sin más, comencemos. Desde que tengo memoria, he creído que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Sin embargo, esa creencia se volvió un anhelo desesperado cuando mi relación con David terminó. Habíamos estado juntos durante 3 años, pero una serie de malentendidos y la rutina cotidiana nos llevaron a separarnos. Después de unos meses de dolor y soledad, decidí que no podía seguir así. Debía encontrar una manera de recuperar a David. Y fue entonces cuando escuché hablar de Catemaco, un lugar donde la brujería y la santería florecen, y donde las personas acuden en busca de soluciones a sus problemas más profundos. Al llegar al pueblo, el ambiente era místico y cautivador. Las calles estaban llenas de vendedores que ofrecían amuletos, hierbas y rituales de amor. Comencé a explorar, preguntando a los lugareños sobre las brujas y sus poderes. Fue ahí donde conocí a la famosa bruja de Catemaco, Doña Clara, una mujer de edad avanzada con una mirada que parecía atravesar el alma. Su hogar era una pequeña cabaña adornada con velas y objetos rituales que parecían contar historias de amor y desamor. ¿Qué deseas, hija?, me preguntó con una voz suave pero firme. Quiero recuperar a mi exnovio, David, respondí, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. No puedo vivir sin él. Doña Clara me miró con atención. El verdadero amor no se impone. Debes tener cuidado con lo que pides. Los rituales de amor pueden tener consecuencias inesperadas. Sin embargo, mis emociones nublaban mi juicio y estaba decidida a seguir adelante. La bruja me ofreció un hechizo que prometía traer a David de vuelta a mi vida. La noche del ritual, Doña Clara me instruyó en los pasos a seguir. Encendimos velas de diferentes colores, cada una representando un aspecto del amor: la pasión, la comunicación, la confianza. Me pidió que pensara en David mientras recitaba un conjuro antiguo. Al hacerlo, sentí una energía extraña fluir a través de mí, como si un hilo invisible nos conectara. Cuando el ritual finalizó, Doña Clara me dio un amuleto que debía llevar siempre conmigo. Este talismán te protegerá y ayudará a abrir el corazón de David, me aseguró. Regresé a casa con la esperanza renovada, sintiendo que todo cambiaría para mejor. Sin embargo, las semanas pasaron y David no apareció. Comencé a sentirme ansiosa. ¿Había hecho algo mal en el ritual? ¿Era posible que la bruja hubiera fallado? La desesperación se apoderó de mí y empecé a notar cambios extraños en mi vida. Mis sueños se volvieron inquietantes. Cada noche soñaba con David, pero en mis sueños él no estaba interesado en mí. A veces lo veía con otra mujer, sonriendo y disfrutando de la vida. Yo me sentía atrapada en un ciclo de tristeza. Durante el día me encontraba más irritable y ansiosa. Mis amigos comenzaron a preocuparse, notando cómo había cambiado. ¿Estás bien?, me preguntaron en varias ocasiones. Parece que llevas un peso enorme sobre tus hombros. Una tarde decidí volver a ver a Doña Clara. No podía soportar la angustia que sentía. Al entrar en su cabaña, la bruja me recibió con una mirada seria. ¿Qué te trae de vuelta, hija?, preguntó. Las cosas no han cambiado. Siento que algo no está bien, admití, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. No sé qué está pasando, pero no puedo dejar de pensar en David. Doña Clara me escuchó atentamente y, tras un momento de silencio, me dijo: a veces los rituales pueden tener un efecto secundario. Si el amor no es genuino,
puede volverse posesivo y destructivo. Debes tener cuidado con lo que deseas, porque puede que no sea lo que realmente necesitas. Sus palabras resonaron en mi mente mientras regresaba a casa. Cada vez que pensaba en David, sentía una mezcla de amor y desesperación. Comencé a notar que mis emociones se intensificaban. Cuando veía fotos de él en redes sociales, un ardor de celos me invadía. La idea de que él pudiera estar con otra persona me hacía sentir como si me estuvieran desgarrando por dentro. Una noche, mientras revisaba mis redes sociales, vi que David había publicado una foto con su nueva novia. La ira y la tristeza se apoderaron de mí. En ese momento, decidí que debía hacer algo más. No podía dejar que otra persona se interpusiera entre nosotros. Recordé las advertencias de Doña Clara, pero mi deseo de tener a David de vuelta era más fuerte que mi razón. Decidí realizar un segundo ritual, esta vez por mi cuenta. Compré velas, hierbas y otros elementos que había visto en la cabaña de Doña Clara. En mi habitación preparé todo, concentrándome en la idea de que David debía volver junto a mí, sin importar el costo. Mientras recitaba las palabras del conjuro, sentí una energía oscura que me rodeaba. Era como si estuviera invocando algo que no podía controlar. A la mañana siguiente, todo cambió. Recibí un mensaje de David. Hola, ¿cómo has estado? Me sentí eufórica, como si todo el dolor y la angustia se desvanecieran de un solo golpe. Sin embargo, las cosas no fueron como había imaginado. Cuando nos reunimos, noté que David estaba distante. Aunque parecía interesado, había algo en su mirada que me inquietaba. A medida que pasaron los días, las cosas se volvieron más complicadas. David comenzó a mostrar un comportamiento posesivo. Quería saber con quién estaba, qué hacía y con quién hablaba. Me sentía atrapada en una relación que no era lo que había deseado. Lo que yo había comenzado con un intento de recuperar el amor se convirtió en una pesadilla de celos y desconfianza. Mis amigos notaron el cambio de actitud y comenzaron a cuestionar mi relación con David. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, me preguntó Sofía, preocupada. Parece que algo no está bien. Finalmente, me di cuenta de que lo que había invocado no era el amor que deseaba, sino una versión distorsionada de él. El hechizo había funcionado, pero no de la manera que había esperado. La obsesión y el control habían reemplazado la conexión genuina que alguna vez había compartido con David. Una noche, después de una discusión intensa con él, decidí volver a ver a Doña Clara. Necesitaba respuestas. Al llegar a su cabaña, me sentía perdida y llena de culpa. La bruja me recibió con una mirada comprensiva. ¿Qué te ha pasado, hija?, preguntó con su voz tranquila. Lo que pensé que era amor se ha convertido en una pesadilla. No sé cómo volver atrás, le expliqué, sintiendo que las lágrimas brotaban de mis ojos. No sé qué hacer. Doña Clara me observó en silencio, como si estuviera evaluando mis palabras. Los rituales pueden ser un arma de doble filo. El amor no debe ser forzado, debe fluir libremente. Debes liberarte de este hechizo y permitir que David tome su propia decisión. Con su ayuda, realizamos un ritual para deshacer el hechizo que yo había lanzado. Me sentí aliviada, pero también asustada. ¿Y si David nunca volvía a mí? Sin embargo, sabía que debía dejarlo ir. Después de esa noche, comencé a reconstruir mi vida, aunque David y yo no estábamos juntos. Aprendí una lección valiosa sobre el amor y el respeto. La brujería había sido solo un intento desesperado de recuperar algo que ya no existía. A veces, el verdadero amor implica soltar, incluso cuando duele. Con el tiempo, acepté que el amor no se puede forzar. La experiencia en Catemaco me enseñó que el amor verdadero se basa en la libertad y el respeto mutuo. Aunque había perdido a David, había encontrado una nueva comprensión de lo que significa amar y ser amado. Una lección
que atesoraré para siempre. Era un día caluroso en Catemaco, cuando decidí que debía vivir una experiencia única, visitar la famosa Cueva del Diablo. Había escuchado a lo largo de los años innumerables historias sobre este lugar, un sitio que supuestamente estaba lleno de misterio y magia. La gente hablaba de la posibilidad de hacer brujería, de pedir deseos y de las energías que se sentían en su interior. Aunque siempre había sido escéptico sobre tales cosas, mi curiosidad me llevó a explorar lo desconocido. Después de un desayuno ligero en una fonda local, me dirigí hacia la entrada de la cueva, situada a unos kilómetros del centro del pueblo. El camino era serpenteante, rodeado de vegetación exuberante que parecía absorber la luz del sol. A medida que me acercaba, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. La cueva se erguía imponente ante mí, con su oscura entrada que parecía invitar tanto como para advertir. Tomé un respiro profundo y avancé. Al entrar, la luz del día se desvaneció rápidamente y el aire se volvió fresco y húmedo. La oscuridad era casi palpable y a medida que me adentraba más, los ecos de mis pasos reverberaban en las paredes de piedra. A mi alrededor, las estalícticas formaban figuras extrañas y el silencio era interrumpido solo por el goteo del agua. No había rastro de otros visitantes, lo que aumentó mi sensación de soledad. Decidí seguir un pequeño sendero que se adentraba más a la cueva. A medida que avanzaba recordé las historias que había escuchado sobre rituales que se llevaban a cabo allí. La gente hablaba de una posibilidad de invocar fuerzas sobrenaturales, de hacer ofrendas para obtener protección o para atraer la suerte. Aunque no creía en tales cosas, la idea de estar en un lugar con tanta historia me fascinaba. Llegué a un claro dentro de la cueva, donde el eco se intensificó. En el centro había un altar rudimentario, cubierto de velas derretidas, flores marchitas y objetos que parecían haber sido dejados por otros visitantes. Me acerqué, sintiendo una mezcla de respeto y curiosidad. Era evidente que muchas personas habían estado allí antes que yo, dejando parte de su energía y sus intenciones en ese espacio. Sin pensarlo demasiado, decidí que quería hacer mi propia ofrenda. Saqué de mi mochila una pequeña piedra que había traído conmigo, una que había encontrado en un río durante un viaje anterior. Para mí simbolizaba la conexión con la naturaleza y la fortaleza. Me arrodillé frente al altar y coloqué la piedra cuidadosamente, cerrando los ojos por un momento. En mi mente, pensé en lo que deseaba: claridad en mis decisiones, paz mental y la capacidad de enfrentar mis miedos. No era un ritual, solo un momento de reflexión personal. Al abrir los ojos, noté algo extraño en el aire. Una brisa fría recorrió la cueva y el silencio se volvió inquietante. Miré a mi alrededor sintiendo que algo había cambiado. Sin embargo, decidí no dejar que el miedo me dominara. Volví a ponerme de pie y empecé a explorar más profundamente la cueva. Mientras caminaba, empecé a escuchar un murmullo que parecía venir de más allá. Curioso, seguí el sonido que se asemejaba a voces lejanas. Me detuve en seco, pensando que tal vez había otros visitantes, pero al mirar a mi alrededor, solo vi oscuridad y sombras. El murmullo continuó, y mi corazón empezó a latir más rápido. Sentí la necesidad de salir de allí. La atmósfera se volvió opresiva. Decidí que era hora de regresar. Mientras caminaba de vuelta, me encontré con una pequeña abertura en la pared. Era lo suficientemente amplia como para que pudiera entrar, y aunque un escalofrío recorrió mi espalda, la curiosidad me llevó a explorar. Al entrar, lo que encontré fue un pequeño rincón más oscuro y húmedo que el resto de la cueva. Allí, un olor a tierra mojada y vegetación descompuesta llenaba el aire. En el rincón vi un pequeño altar similar al que había encontrado antes,
Sin embargo, este estaba cubierto de símbolos extraños y objetos que no reconocía. Me acerqué con cautela, observando lo que parecía ser una ofrenda más reciente. Había frutas frescas, velas encendidas y algo que parecía ser un trozo de tela negra. En ese momento, sentí que estaba invadiendo un espacio que no me pertenecía. Decidí salir de allí lo más rápido posible. Mientras regresaba al claro principal, el murmullo se intensificó y sentí que algo me seguía. Sin mirar atrás, apuré el paso, finalmente saliendo a la luz del día. La salida de la cueva me dio una sensación de alivio, como si hubiera dejado atrás una parte de mí que no quería explorar más. Una vez afuera, la calidez del sol me envolvió. Me senté en una roca cercana tratando de calmar mi respiración. Reflexioné lo que había experimentado. La cueva del diablo no solo era un lugar de leyendas y rituales, sino que también es un recordatorio de que hay aspectos en la vida que son difíciles de comprender. Era un caluroso día de verano cuando decidí emprender un viaje a Catemaco, Veracruz, con un grupo de amigos. La fama del lugar como centro de brujería y santería había despertado nuestra curiosidad, y la idea de experimentar algo fuera de lo común resultaba irresistible. Sin embargo, mi escepticismo siempre había sido más fuerte que mi curiosidad. No creía en hechizos ni en chamanes, y estaba decidido a demostrar que todo era solo superstición. Al llegar al pueblo, la atmósfera era densa y cargada de una energía extraña. Las calles estaban llenas de vendedores ambulantes que ofrecían todo tipo de amuletos, hierbas y rituales. Mis amigos estaban emocionados, pero yo no podía evitar sentirme incómodo ante la idea de que la gente pudiera creer en tales cosas. Sin embargo, mi actitud escéptica no me impidió unirme a ellos cuando decidieron visitar a uno de los chamanes más conocidos de la región. El chamán, un hombre de edad avanzada con una larga barba y ojos penetrantes, nos recibió en su pequeña cabaña decorada con máscaras y objetos rituales. Mientras mis amigos se sentaban en círculo alrededor de él, yo permanecí de pie, cruzado de brazos, observando con desdén. El chamán comenzó a hablar en un tono solemne sobre la conexión entre el mundo físico y lo espiritual, y aunque sus palabras resonaban con mis amigos, para mí eran solo charlas vacías. ¿Alguno de ustedes desea experimentar el poder de la selva?, preguntó el chamán, su mirada fija en mí. Mis amigos se miraron entre sí, emocionados. Yo no creo en esto, respondí, desafiándolo. No necesito un hechizo para demostrar que no hay nada de qué preocuparse. El chamán sonrió con ironía y, sin perder la calma, me retó. Si eres tan escéptico, acepta mi desafío. Si puedes soportar lo que la selva te envíe, te concederé un deseo. Mi ego se infló ante la idea de demostrar que todo era una farsa. Acepté el reto, sin imaginar lo que estaba por venir. Esa misma noche, mis amigos y yo nos adentramos en la selva, armados con linternas y un par de bocadillos. La oscuridad era abrumadora y, a medida que nos internábamos más, la sensación de desasosiego crecía. Los sonidos de la selva se volvieron más intensos. El crujido de las ramas, el canto de los insectos y el susurro del viento. Mis amigos estaban encantados, pero yo, con el corazón acelerado, intentaba mantenerme firme. Después de una hora de caminata, decidimos hacer una pausa en un claro. La luna brillaba y el ambiente se tornó inquietante. Mientras mi grupo comenzaba a bromear y reír, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue entonces cuando escuché un susurro. «Regresa», decía una voz suave, casi imperceptible. Miré a mi alrededor, pero mis amigos estaban distraídos. ¿Escucharon eso?, pregunté, pero todos me ignoraron, riendo entre ellos. Con el escepticismo aún en mi mente,
Decidí seguir adelante. Sin embargo, a medida que me alejaba, los susurros se hicieron más claros. «Regresa», repetían cada vez más insistentes. Comencé a sentirme observado, como si los árboles y la selva misma me estuvieran juzgando. Sin darme cuenta, me había alejado demasiado de mis amigos. Al volverme, me encontré solo. El claro ya no era el lugar familiar que había sido. Ahora se sentía extraño, como un laberinto de sombras. Comencé a llamar a mis amigos, pero no obtuve respuesta. La oscuridad se hacía más densa y el silencio se volvía ensordecedor. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Al darme la vuelta, vi una figura oscura, una sombra que parecía flotar entre los árboles. Su forma era indistinta, pero su mirada era inquietante. «¿Qué quieres?», grité, sintiendo un nudo en el estómago. La sombra no respondió, pero su presencia se volvió más pesada, como un manto de desesperación. Empecé a correr, pero a cada paso, la sensación de que algo me seguía se intensificaba. Era como si la selva se hubiera vuelto en mi contra. Cada rama y cada sombra parecía atraparme. Finalmente logré encontrar el camino de regreso al claro, donde mis amigos estaban. Al llegar, los vi sentados alrededor de la fogata, riendo y hablando. «Chicos, tienen que irse de aquí», grité, pero mis palabras fueron recibidas con risas. «¿Qué te pasó? ¿Te asustaste de un insecto?», se burló Marco. Desesperado, intenté explicarles lo que había visto, pero no me creían. La sombra seguía acechándome y mi mente estaba en un torbellino. Decidí que debía enfrentar mis miedos. «Vamos a hacer un ritual de protección», propuse, recordando lo que el chamán había mencionado sobre la conexión con la selva. Mis amigos, aunque dudosos, accedieron al ver mi angustia. Nos sentamos en círculo, iluminados por la luz de la fogata. Intentamos concentrarnos, cerrando los ojos y respirando profundo. Al principio no sentí nada, pero de repente los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes. «Regresa, vuelve a la selva», resonaban en mi mente y la sombra parecía acercarse. Abrí los ojos y ahí estaba de nuevo, más cerca que antes. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «¡Está aquí!», grité, y mis amigos me miraron aterrados. La sombra se movió con rapidez, desvaneciéndose entre los árboles. Pero ya no estaba solo. Mis amigos también la sentían. La presión en el aire se volvía insoportable. Decidimos que debíamos regresar a la cabaña. Mientras corríamos, los susurros se convirtieron en gritos que resonaban en mi mente. «¡No se vayan! ¡No se vayan!», decían. Sentía que la selva no quería que nos fuéramos, que había algo que necesitábamos entender. Sin embargo, el miedo era más fuerte que mi curiosidad, y cada paso que daba parecía alejarme de la presencia que me había seguido. Al llegar a la cabaña, cerramos las puertas y las ventanas, tratando de atrapar la calma. La adrenalina seguía corriendo por mis venas, y el silencio de la selva a nuestro alrededor era abrumador. Mis amigos estaban asustados, y aunque intenté mantener la compostura, sabía que la experiencia había dejado una marca en mí. Esa noche no pude dormir. Cada crujido y susurro me mantenía alerta. La sombra seguía acechándome en mis pensamientos, y aunque sabía que era solo una manifestación de mi mente, no podía dejar de sentir su presencia. Al amanecer, decidimos que era mejor irnos de Catemaco. Habíamos llegado en busca de aventura, pero lo que encontramos fue algo mucho más profundo y aterrador. Mientras empacábamos, sentí que el chamán había tenido razón. La selva no era solo un lugar, era un ser vivo, lleno de insectos y energías que yo no comprendía. Me di cuenta de que había subestimado el poder de la brujería
y la conexión que las personas tenían con la naturaleza. A veces es mejor respetar lo desconocido y reconocer que no todo puede ser explicado desde un punto de vista racional. Al salir del pueblo, miré hacia atrás una última vez. La selva se alzaba majestuosa, pero en su profundidad sentí que la sombra aún estaba ahí, observándome. Había aprendido una lección valiosa. La naturaleza tiene su propio lenguaje y a veces es mejor no intentar desafiar lo que no se entiende. Recuerdo vividamente la noche en que decidí asistir al Festival de Brujería en Catemaco, Veracruz. Era un evento del que había oído hablar durante años, llenos de historias sobre rituales antiguos y encuentros con lo desconocido. Al llegar a Catemaco, el ambiente estaba cargado de una energía peculiar. Las calles estaban adornadas con luces y coloridos estandartes que daban la bienvenida a los visitantes de diferentes partes del país. Me sentía emocionado, como si estuviera a punto de descubrir un mundo diferente. La plaza central estaba repleta de personas, algunas vendiendo amuletos y hierbas, y otras ofreciendo sesiones de tarot. El bullicio y la música me absorbieron, y me dejé llevar por la atmósfera festiva. A medida que la noche avanzaba, me uní a un grupo que se dirigía hacia el lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia principal. Un claro en el bosque que se iluminaba con antorchas y velas. La curiosidad me empujaba a acercarme más. Allí, un anciano conocido como el Brujo de Catemaco se preparaba para iniciar el ritual. Era un hombre de aspecto venerable, con una larga barba y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas en esta vida. La ceremonia comenzó con cantos y danzas que resonaban en la oscuridad. Me senté en un tronco cercano, sintiendo cómo la energía del lugar me envolvía. Los participantes, muchos de ellos locales, parecían estar en un trance, como si estuvieran conectados a algo más grande que ellos mismos. El anciano comenzó a invocar a los espíritus, y de repente el ambiente cambió. Una brisa helada recorrió el claro, y sentí un escalofrío que me hizo temblar. Mientras observaba, noté que algunos de los asistentes comenzaron a tener reacciones extrañas. Un hombre a mi lado se puso pálido y comenzó a temblar. La atmósfera se volvía densa. Se podía cortar con un cuchillo. Recuerdo que el anciano pidió que todos cerráramos los ojos y nos concentráramos en nuestras intenciones. Yo hice lo que me pidieron, pero en mi mente la sensación de inquietud crecía. Cuando abrí los ojos, vislumbré una sombra oscura al borde del bosque. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero la figura parecía moverse observándonos. Era como si un velo de oscuridad se hubiera instalado sobre el lugar. La música se detuvo repentinamente, y un silencio inquietante se apoderó del claro. Miré a mi alrededor y vi que otros también habían notado la presencia. La tensión era palpable. Todos parecían estar esperando algo. Fue entonces cuando el brujo, con una voz temblorosa, dijo que debíamos estar alertas, que los espíritus podían manifestarse de diferentes maneras. Recuerdo que mi corazón latía con fuerzas y la adrenalina corría por mis venas. La figura oscura se desvaneció brevemente, pero sentí que no habíamos terminado con ella. Sin embargo, la ceremonia continuó, con la gente recitando plegarias y ofrendas. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era el hombre que había estado temblando a mi lado. Se había levantado de su asiento, sus ojos desorbitados, mirando hacia el bosque. Dijo que había visto un ser alado que lo llamaba. El anciano intentó calmarlo, pero la situación se volvió caótica. La gente comenzó a murmurar. Algunos se levantaron y otros se arrodillaron, rogando protección. En medio de la confusión, decidí que era mejor alejarme.
No quería ser parte de algo que se sentía fuera de control. Mientras me retiraba, volví a mirar hacia el bosque y vi la sombra nuevamente. Esta vez parecía más cercana, como si estuviera a punto de cruzar el umbral entre el bosque y el claro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y, sin pensarlo más, eché a correr hacia la salida. Ya en la calle, la brisa fresca me dio la bienvenida, y el bullicio de la plaza me pareció un alivio. Mis pensamientos eran un torbellino. Había ido a buscar una experiencia espiritual y, en cambio, me encontré con algo que no podía comprender. En los días posteriores escuché rumores de que un hombre había desaparecido esa noche. Se decía que había sido un participante en la ceremonia. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. Podría ser que lo que había visto y sentido esa noche fue real. Había realmente algo más en Catemaco. La experiencia me dejó con más preguntas que respuestas. Me di cuenta de que hay cosas en la vida que definitivamente se escapan a nuestra comprensión. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a todas aquellas personas que llegaron al final de este video, así como al buen Fernando de Historias de Espantos, por haber aceptado la invitación para este festejo. Si eres nuevo por aquí, agradezco que te suscribas, compartas, des like, dejes un comentario con la palabra Catemaco. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.